Abramos nuestras Biblias en Marcos en el capítulo 4, los versículos 35 al 41. Y como todos los mensajes, la idea es que sea un mensaje que tú te lo lleves de una manera real y de una manera práctica en tu vida. Entonces, desde el mismo momento de la lectura, yo quiero que tú procures identificarte con los personajes que están allí presentes en esta narración y que de alguna forma veas cómo eso que les sucedió a ellos, el evento que están pasando en este momento, cómo eso puede tener algo que ver con mi vida y de qué manera yo puedo aprender una lección espiritual sobre esto. Marcos 4, versículo 35 dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, está hablando Jesucristo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Muy bien. Yo comienzo esta enseñanza haciendo una pregunta. ¿Qué será lo primero que se necesita para que nosotros podamos dar un paso de fe o subir en el nivel de fe que cada uno de nosotros estamos manejando? ¿Qué será lo primero que se necesita? ¿Qué piensan ustedes? Piénsenlo un momento en su mente a ver si tiene alguna respuesta. Pues no podemos buscar respuestas entre todos porque si no, no hacemos predicación. Pero ciertamente cuando yo necesito dar un paso de fe o subir en mi nivel de fe, lo primero que necesito es encontrarme en una situación que me sobrepase a mí mismo, ¿cierto? Que sea más grande que yo, que sea más grande que mis recursos económicos o que mis recursos intelectuales o familiares o emocionales. Cuando me encuentro en una situación así, es un momento adecuado para poder subir en mi nivel de fe. Amén. Los discípulos le dijeron a Jesucristo: Señor, aumentanos la fe, porque ellos veían cómo por medio de la fe el Señor Jesucristo transformaba todas y cada una de las circunstancias con las que se enfrentaba en el día a día en su ministerio. La pregunta en esta mañana es: ¿quién necesita aumentar su fe en esta hora? Amén. O sea que todos quieren una situación que lo sobrepase. Porque toca. Una cosa no es, implica en la otra. Pero no se asusten, porque por el contrario, esto es algo que va a ser muy bueno para cada uno de nosotros. Miremos qué es lo que sucedió en este contexto. Encontramos en el versículo 37 que dice: se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, que ya se hundía. Pero recordemos, además de Jesús, ¿quiénes estaban en la barca? ¿Cuál era la profesión de la mayoría de los discípulos? Eran pescadores. No eran como nosotros, no eran bogotanos, rolos como nos dicen, que hemos visto el mar por ahí de vez en cuando, pero no sabemos nada de mar. Estamos hablando de hombres que eran curtidos en el mar, lo cual significa que estaban acostumbrados a enfrentar tempestades, a enfrentar el mar bravío. Y no era lo normal ver a un pescador amedrentado, lleno de miedo. No, ellos lo capoteaban y sabían cómo salir adelante. Lo cual nos dice que la circunstancia que ellos estaban enfrentando era una circunstancia que realmente estaba más allá de su conocimiento. Ellos decían: hemos enfrentado tormentas, pero nunca como esta, porque el barco ya se estaba inundando. A eso es a lo que me refiero, que cuando nosotros queremos crecer en nuestro nivel de fe, definitivamente tenemos que enfrentarnos a circunstancias que nos sobrepasen,
Circunstancias que realmente nos reten a que necesitamos crecer, hacer algo diferente para que nuestra vida realmente pueda cambiar. Si yo pregunto en esta mañana, ¿quién está enfrentando una circunstancia de esta que es más grande que usted? ¿Quién está enfrentando un reto en su vida? ¿Quién quiere crecer en lo que está haciendo a nivel familiar, en su relación de pareja, a nivel económico, a nivel profesional? Pues si la respuesta es sí, entonces significa que su vida realmente tiene un propósito, que usted está haciendo algo por su vida. Si alguien dice, no, pues yo la verdad no tengo nada que me rete, yo estoy como bien, entonces quiero avisarte, no estás viviendo la vida, estás paseando, ¿cierto? Porque la vida es retos, la vida es desafíos. Y cuando yo le huyo a los retos o le huyo a los desafíos, lo que estoy haciendo es huirle al crecimiento. Y en muchas ocasiones nosotros como cristianos idealizamos la vida cristiana de esa manera. Si Dios está conmigo y si Dios realmente me está bendiciendo, entonces significa que yo debo tener un estado de paz, un estado de tranquilidad, donde todas las cosas me llegan a la hora, en el momento, donde no hay zozobra. Y ese es el ideal que en nuestra mente nosotros ponemos de lo que debería ser la vida cristiana verdadera. Pero déjame decirte que no, por el contrario, lejos de ser ese el ideal de Dios es que nosotros nos encontremos en una vida en la cual debe haber emoción, debe haber pasión, deben haber retos, deben haber circunstancias que yo tengo que estar enfrentando y que tengo que estar superando. ¿Por qué? Porque en la medida de que esta es la realidad que acompaña mi vida va a ser una vida que va a estar creciendo, va a estar cambiando en todo sentido, y especialmente en la parte espiritual. Voy a estar conociendo a Dios cada vez de una manera más real, de una manera más concreta. Job lo dijo así cuando terminó la prueba de varios años que tuvo su vida. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Luego de que pasó por una gran prueba en su vida y la afrontó de manera correcta, el resultado final no fue solamente que sobrepasó el problema, volvió a tener dinero, volvió a tener familia. No, lo que Job dijo fue: ahora conozco a Dios. Y ese es el resultado que el Señor quiere que nosotros tengamos después de cada circunstancia, de cada momento difícil en nuestra vida. Lo que el Señor quiere es que el resultado concreto sea un conocimiento mayor de Dios, y que al final de todo ello tú puedas decir: ahora conozco al Dios al cual yo sirvo, en el cual yo creo. Amén. ¿Cuántos queremos conocer a Dios? Amén. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es que tenemos que aceptar las situaciones que están en nuestra vida, que estamos enfrentando o que podemos enfrentar, aceptarlas de una manera espiritual, de una manera cristiana, desde el punto de vista de Dios, para que esa circunstancia me transforme de una manera positiva y que esa circunstancia me lleve realmente a un conocimiento mayor de Dios. ¿Por qué hablo de afrontarla de la manera correcta? Porque hay maneras incorrectas de afrontar el sufrimiento, ¿cierto? Yo puedo afrontarlo con tristeza, yo puedo afrontarlo con murmuración, puedo afrontarlo con incredulidad, ¿cierto? Puedo afrontarlo con derrotismo, con conformismo, con fatalismo, ¿cierto? Y ese tipo de actitud no va a permitir que mis circunstancias me transformen, sino por el contrario, las circunstancias lo que van a hacer es pasar por encima de mí, pasar por encima de mi economía, de mi familia, de mi salud mental, de mi situación económica, como una aplanadora, y dejar todo destruido. Pero por el contrario, si la circunstancia que estoy enfrentando la enfrento, vuelvo y repito, desde un punto de vista de Dios, desde un punto de vista bíblico, esa circunstancia va a traer para mí crecimiento. Muchas personas, al llegar a la edad de la adultez, a la edad madura o a la edad en la vejez,
En muchas ocasiones lo que hacen es vivir de los triunfos pasados. Hubo un tiempo en que yo fui feliz. Hubo un tiempo en que yo fui exitoso. Hubo un tiempo donde yo hacía muchas cosas. Pero Dios no quiere que esa sea la realidad que nosotros tenemos, sino que por el contrario, en el día a día, independiente del momento del ciclo vital donde tú te encuentres, seas joven o seas mayor o seas anciano, el propósito de Dios es que tú estés cosechando triunfos y victorias en este momento, vuelvo y repito, independiente de las circunstancias en las cuales tú te encuentres. Los discípulos en este momento estaban en una situación que era mucho más grande que ellos. Somos pescadores, conocemos de mar, conocemos de navegación, pero esta tormenta definitivamente nos superó. Y Cristo, conocedor de todas las cosas, quiso llevarlos y colocarlos en ese contexto, porque era en ese contexto que los necesitaba para poder enseñarles una lección de fe y llevarlos al siguiente nivel de la fe. Desde ese punto de vista, yo quiero invitarte a que tú analices las diferentes circunstancias que hoy rodean tu vida. ¿Tienes algo que te supere? Tú no puedes salvar a tus hijos, ¿cierto que no? Si un hijo tuyo no quiere servir a Dios, ¿tú cómo lo puedes obligar? Esa es una circunstancia que te supera. Si tú tienes una enfermedad en tu cuerpo que la medicina no puede curar, ¿tú qué puedes hacer? Esa es una circunstancia que te supera. Si tienes un problema emocional con el cual has luchado y ni psicólogos, ni psiquiatras, ni medicina te ha ayudado, esa es una circunstancia que te supera. ¿Qué vas a hacer frente a esa circunstancia? Si has intentado en lo económico y las cosas no se han dado, pues igual, ya agotaste todos tus recursos. Si estás en esa situación en esta mañana, yo quiero decirte como te dice el apóstol Santiago. Dice, gozaos, alegraos cuando os halléis en diversas pruebas. Yo quiero decirte, esa circunstancia que hoy estás enfrentando es motivo de gozo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Difícil, ¿cierto? Pero hay que decirlo por lo menos por la fe. Por lo menos por la fe hay que decir, sí, yo lo quiero ver así porque la Biblia me invita a verlo de esa manera. No nos gozamos en el dolor. Ay, yo me siento tan feliz porque la cuenta bancaria está vacía. No, nunca he sido tan feliz. Es lo que yo esperaba que sucediera. ¿Amén? No, yo no me gozo en eso. Yo me gozo en lo que Dios va a hacer por medio de esta circunstancia. Yo me gozo es en ver cómo Dios va a preparar un contexto en el cual mis negocios, las oportunidades en la vida van a surgir de una manera que yo no sé, y mi cuenta bancaria va a volver a estar llena, va a volver a estar abultada, porque Dios va a hacer algo. Por eso dice la Biblia, regocijaos en medio de la prueba. Vuelvo y te repito, no me regocijo en lo malo porque eso sería una especie de masoquismo, pero me regocijo es en que mis ojos espirituales me permiten ver aquello que mis ojos humanos no pueden ver. Amén. Si tú puedes en esta mañana visualizar ese cambio, esa transformación en tu familia, en tu hijo, en tu economía, en tu salud, si la puedes visualizar por la fe, en esa visualización te puedes gozar. Y no me tomen la palabra visualización como cosas esotéricas ni nada de eso. Lo puedes ver con los ojos de la fe, para que no vaya a decir que el pastor Lim está predicando doctrinas raras, ¿de acuerdo? Que tú puedas ver con los ojos de la fe y puedas decir, Señor, a pesar de que mi lógica y mi razón no me dicen cuál es la salida y cuál es la puerta que se va a abrir, los ojos de mi fe sí pueden creer que en ti hay recursos y que esos recursos van a llegar a mi vida. Amén. Ahora, es posible que tú digas, no, pastor, pues pruebas no tengo. Mi familia está bien, mi salud está bien, mi economía está bien. Pero ¿quieres subir en algún nivel de tu vida? ¿Quieres mejorar en tu nivel de negocios, en tu nivel de influencia profesional, lo que sea? Igual, es lo mismo. Es decir, Señor, yo quiero ver cómo es que tú vas a hacer
para que no me quede yo el resto de mi vida en el nivel en el que estoy, sino que por el contrario pueda crecer, pueda trascender. Entonces, este mensaje es para todos. Los discípulos, vuelvo y repito, se encontraban en una situación que los trascendía, que era más grande que ellos, y ante esa situación tomaron en parte una actitud correcta y en parte una actitud incorrecta. ¿Cuál es la parte correcta? La parte correcta es que en el versículo 38 dice: Jesucristo estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y la parte buena que ellos hicieron es que fueron a buscar a quien podía solucionar el problema. Dice que le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Por lo menos hicieron algo bueno, ¿cierto? En vez de tirarse al mar o no sé, desesperarse, por lo menos dijeron: oiga, despertemos a Jesús, tal vez Él tenga una alternativa para nosotros. Eso ya es algo. Tal vez no es toda la fe que se espera, pero por lo menos ya es algo, el hecho de que nosotros vayamos a la fuente. ¿Quién me puede solucionar esto? Dios. Entonces voy a la fuente. ¿Por qué hago énfasis en ello? Porque lo primero que se afecta cuando hay tribulaciones, cuando hay pruebas, lo primero que se afecta es la vida de oración, la vida de comunión con Dios. Si todo está bien, es muy fácil levantarse a orar. Es muy fácil decir: ay Señor, gracias, qué día tan hermoso que tú me acabas de dar. Pero cuando las cosas están mal, es muy difícil levantarse y decir: yo quiero ver a Dios en medio de esta circunstancia. Entonces, si las circunstancias, las tribulaciones que has tenido, lo que han hecho es apocar tu fe, lo que han hecho es distanciarte de la vida de comunión, de la intimidad, del lugar secreto, de ese trono de la gracia, es lo primero que hay que cambiar. ¿Cuánto tiempo tú estás orando? ¿Qué tan cerca estás tú de Dios? Porque si no te acercas a Dios, este mensaje que estoy dando no aplica para tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice: mi Dios pues os suplirá todo aquello que os falta de acuerdo a sus riquezas en gloria, de acuerdo a las riquezas que Él tiene reservadas para mí. Pero si yo no tengo una conexión real con Dios en el Espíritu, por medio de la oración, por medio del conocimiento de la palabra, el problema no se va a solucionar. Y muchas veces el cristiano está pasando pruebas y se le pregunta: hermano, ¿y cuánto tiempo tiene esa prueba? Hermano, yo creo que son como 10 años. Bueno, eso ya no es una prueba, eso ya es un fracaso, hermano, ¿cierto? Si ya es demasiado tiempo y las cosas no están cambiando, a no ser que sea el propósito de Dios, de pronto es que yo realmente no estoy utilizando mis recursos espirituales. Porque el Señor dice: sí, yo te voy a bendecir, pero de acuerdo a los recursos que yo tengo. Es decir, tengo que ir a la fuente de aquel que tiene los recursos para que realmente las cosas cambien. La pregunta es: ¿la circunstancia que tú tienes es una circunstancia que está en las manos de Dios y es Dios quien la está manejando? ¿Él ya la conoce y Él está en el control de esa circunstancia? ¿O tú estás con esa circunstancia en tu vida, en tu corazón, manoseándola, llenándote de dolor, llenándote de amargura? Porque si es así, no va a pasar nada. Vuelvo y te digo, este mensaje no aplica. Si estás en un estado de conformismo, porque a veces los cristianos confundimos la fe con el conformismo, y decimos: no, pues si es la voluntad de Dios, pues el Señor salvará a mi hijo, o si no, se irá para el infierno. Amén. ¿Eso es fe? No, claro que no, claro que no. La idea es que yo tengo que estar delante de Dios diciendo: no, yo tengo una posición espiritual y mi circunstancia está delante del Señor, y es en Dios que debe venir una solución para ese problema. Y estoy indagando y preguntando: Señor, ¿cuál es tu tiempo? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Yo recuerdo uno de los grandes líderes de nuestra denominación, la Iglesia Metodista Libre, siendo una familia muy cristiana, siendo una familia muy espiritual, tuvieron una prueba muy grande con uno de sus hijos, pero muy, muy grande. No quiero entrar en detalles porque no es bueno, no es sano, pero fue algo que le generó a este pastor, a este líder, una vergüenza muy grande, una vergüenza pública, algo muy duro para su vida.
Y recuerdo una vez verlo con sus ojos apagados por primera vez, triste, diciéndome, a pesar de que era un líder que estaba por encima de mí, diciéndome: Livni, hoy me siento muy triste porque tengo un gran problema. Y me vine a enterar de ese problema mucho más adelante. Pero también me enteré que él y su familia entraron en un periodo de oración para poder escuchar la voz de Dios. Y el Espíritu Santo, después de un tiempo, habló a este pastor y le dijo: no te preocupes, yo no he terminado con tu hija. Mi proceso con ella aún no ha terminado. Y fue lo único que Dios le dijo. Y pasaron más o menos 3 años de prueba, de vergüenza para esta familia. Pero a los 3 años, el Espíritu Santo tocó la vida de esta niña. Ella volvió a los pies de Cristo, abandonó ese camino equívoco que había tomado, y hasta el día de hoy es una persona que se mantiene fiel al conocimiento de Dios y es un orgullo para su familia. Amén. ¿Pero por qué? Porque la circunstancia estaba en las manos de Dios. ¿Qué hubiera pasado si este pastor dice: ay, ¿sabe qué? Ante esta situación tan vergonzosa, yo creo que mejor dejo de ser pastor, porque la palabra del Señor dice que los líderes, los diáconos, los obispos deben tener a sus hijos en sujeción, y como mi hija no está en sujeción, yo mejor dejo el ministerio? Eso, entre comillas, tendría una cierta reputación de espiritualidad, pero no, por el contrario. Este líder lo que dijo es: no, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Yo escucho la voz de Dios, sigo la orientación de Dios hasta que Dios solucione este problema. Amén. ¿En manos de quién está tu problema? ¿Seguro? Porque si estás solamente llorando y lamentando, no está en manos de Dios. Si estás lleno de amargura, de ira, de frustración, no está en manos de Dios, está en manos tuyas. Si está en manos de Dios, la realidad espiritual de que el problema está en manos de Dios sería que en tu corazón haya paz y haya esperanza a pesar de la circunstancia. Entonces, vuelvo y te repito, cuestiónate: ¿en manos de quién está ese problema? Estos muchachos acá, los discípulos, pues sí fueron delante de Dios, ¿cierto? Para mirar la solución en Él, pero más adelante nos vamos a dar cuenta de que no estaban tampoco con la actitud correcta. Ahora, ¿cuál es la postura de Cristo frente a todo esto? ¿Qué estaba haciendo Cristo? ¿Intercediendo? ¿Preocupado? Estaba durmiendo. ¿Tú has sentido que Dios a veces le cogió el sueño con respecto a los problemas de tu vida? ¿Alguna vez lo has sentido? ¿Alguna vez has sentido que Dios está ausente de tu vida? ¿Sí? Los que tienen una vida de comunión con Dios pasan por momentos donde sienten que su vida espiritual, que están solos, que Dios no está ahí. Los que no tienen ninguna vida espiritual dicen: no, a mí no me ha pasado. Pues no le ha pasado porque usted no tiene comunión con Dios, ¿cierto? Pero si usted tiene comunión con Dios, ciertamente van a haber momentos de su vida donde usted siente que Dios no está. No quiero entrar en el contexto teológico del evento, pero el propio Cristo, recuerdan que cuando estaba en la cruz del Calvario, Él mismo se preguntó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Y hay momentos en los cuales Dios guarda silencio. Hay momentos en que aparentemente Dios es un Dios ausente. Digo yo aparentemente porque Él nunca es ausente. Pero en situaciones como esta, el barco ya se estaba hundiendo, tendría 5 o 10 centímetros de agua adentro, y como a Jesucristo no lo había mojado, pues Él seguía durmiendo. Y los otros estaban angustiados diciendo: pero ¿cómo puedes dormir sin tener cuidado que nosotros nos vamos a ahogar? ¿A ti qué te pasa? ¿Qué tipo de líder eres tú? Estaban cuestionando a Jesús. ¿Tú no has cuestionado a Dios? Yo sí, porque yo me toca trabajar con Él y no es fácil trabajar con ese patrón a veces, ¿cierto? Hay momentos donde la respuesta no llega, donde las circunstancias no llegan, y uno pelea con Dios. Uno dice: oye, pero ¿qué está pasando contigo? Estoy haciendo tu obra, ¿qué pasa contigo? Y a veces uno hace reclamos feos delante de Dios. ¿Es por causa de la incredulidad? Sí, claro que sí, es por causa de la incredulidad. Pero cuando tú estás buscando vivir de acuerdo a los recursos divinos, claro, hay momentos donde tú dices: ¿dónde está mi Dios? Dios no estaba ausente. Jesucristo no estaba ausente de esta circunstancia.
Jesucristo no está ausente de ninguna circunstancia tuya. Él está ahí. Pero Él necesita que tú aprendas a depender de la palabra, de la fe, de la confianza, de la convicción de que Él está ahí, independiente de que tú lo estés sintiendo, independiente de que las circunstancias ya se haya solucionado. No, yo sé que tú estás aquí, yo sé que tú estás en el control de esto y estoy en la expectativa de aquello que tú vas a hacer. Eso es andar por la fe. ¿Dios está ahí? Claro que está ahí.